más cordial bienvenida a quienes están presentes hoy en espacioforestal.cl a una nueva sesión de en vivo de The Libro Show, para hoy recorrer un poco nuevamente nuestra historia, y de una historia más reciente también, sobre un grupo de personas que fueron parte de la justicia, de esa justicia que demoró, que costó luego de retomada la democracia, de parte en sí de la Policía de Investigaciones, del grupo, del Departamento Quinto exactamente, y hoy estamos con la periodista Pascal Bonnefoy, a razón de Cazar al Cazador, detectives transcriminales de lesa humanidad. Pascal, muy bienvenida y gracias por aceptar esta invitación. Gracias a ti. Para quienes no nos conocen y para quienes nos están viendo a través del canal de YouTube y a través de nuestra fanpage, quiero solamente tirar los laureles de la autora, de quien nos honra con su presencia acá. Pascal Bonnefoy es periodista de la Universidad de Santiago y magíster en estudios internacionales de la Universidad de Chile. Ha trabajado tanto para medios internacionales como chilenos tales como Global Post, The Washington Post, La Nación Domingo, El Periodista, El Mostrador y el programa Contacto de Canal 13. Autora de Terrorismo de Estadio, Prisioneros de Guerra en un Campo de Deportes, en 2005, que obtuvo el Premio de Escrituras de la Memoria del Consejo Nacional del Libro, 2006. Actualmente es asistente corresponsal para la oficina regional del diario The New York Times y docente de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile. Ahora sí. Vamos a comenzar y tengo curiosidad en el fondo, ir a la idea. ¿Cómo se construye un libro así? ¿Cómo se gesta un libro así? ¿La elección del tema? La elección del tema. ¿Cómo quisiste en algún momento, esta historia no está contada? ¿Cómo? ¿O claro, se te sugiere? ¿Cómo nace? Claro, fue una sugerencia de una académica, pero en realidad ya venía pensándolo hace un buen tiempo, el tema de los detectives que investigan causas de derechos humanos actualmente, porque son muy jóvenes. Entonces quería ver cómo lo hacían, qué sentían, cómo se trabajaba con el pasado, y además abarcando toda la rueda de la justicia, pero al final me quedé con los orígenes de los años 90, como el origen de la actual Brigada de Derechos Humanos de la PDI, que a todo esto hoy día cumple años, y porque oficialmente se creó en el 2007, pero todo lo que tuvo que pasar del 91 para adelante para que se creara esa brigada, es un poco lo que cuento acá, sobre los detectives que un año después de la dictadura ya estaban investigando los crímenes. Y retomada la democracia en la elección del director de la época, que es el general Horacio Toro, él crea esta brigada, pero también crea una brigada a sabiendas de que la propia institución también tenía criminales que fueron parte del órgano represor del Estado. Claro, él no creó una brigada. Originalmente lo que se creó en abril del 91 era una pequeña comisión de análisis, que se llamaba Comisión de Análisis y Coordinación Institucional. La CASI. La CASI. Y eran 2 oficiales y un montón de asesores. Y ellos tenían que, en el fondo, analizar todos los informes policiales que venían de distintas partes del país respecto de investigaciones en derechos humanos que ya estaban en curso, que ya se estaban reabriendo a propósito de los antecedentes aportados por la Comisión Reding. Entonces era como analizar eso, a ver si los policías estaban siendo rigurosos, coordinar las acciones. Entonces era como principalmente de análisis, que rápidamente se tornó en una unidad más operativa, siempre alojada dentro del Departamento Quinto de la PDI. Pero paralelamente, la Brigada de Homicidios, por orden, o sea, instrucción de ministros, instructores de las causas emblemáticas, también estaban investigando por su cuenta, por los grandes casos, Letelier, Tucapel Jiménez, Degollado, etc. Entonces, perdón, y volviendo a tu comentario, claro, era evidente que la PDI estaba muy comprometida y que iban a tener que tarde o temprano llegar a ella y investigar a sus colegas, y de hecho Horacio Toro casi de inmediato pidió la lista de todos los detectives que habían estado en comisión de servicio en la DINA y la CNI, y se lo entregó. En el libro detallas o citas a la Comisión Reding, donde detalla los agentes represores que estaban en las instituciones. Obviamente PDI, la Policía de Investigaciones, está como con la menor cantidad de agentes versus carabineros, versus la Armada. Obviamente no
no minimiza los propios pecados de la institución. O sea, eso según el informe Rating, no Según es el que informe Rating. lo haya inventado yo. No, Sí. pero citas el informe Rating. Sí. ¿Cómo se llega a formar esta institución? ¿Cómo se elige a ciertas personas? Por ejemplo, ¿cómo se elige? Para ¿Cómo esta se unidad. llega, claro, cómo se llegó a Luis Enríquez? Bueno, Luis Enrique, lo que cuenta Luis Enrique. Luis Enrique es, bueno, ahora en retiro, pero es un detective que joven, a los 33 años, le tocó estar en el servicio de escolta de la presidencia, en el gobierno de Allende. Entonces le tocó estar el 11 de septiembre en La Moneda, junto con otros 17 detectives. Uno se fue, de hecho, ¿no? Antes del bombardeo, un detective como desertó, se fue llorando de La Moneda. Bueno, entonces él quedó un poco con ese estigma junto a otros, como de detective de La Moneda, pero siguió haciendo una carrera policial y al retorno de la democracia, el nuevo director Toro puso a otros detectives de La Moneda en altos puestos, uno en la Inspectoría General y otro como jefe del Departamento Quinto. Y Luis Enrique, después de un proceso de análisis que hicieron ahí político, digamos, para ver quién ponía en este cargo tan delicado, llegaron a Luis Enrique. Entonces, en el fondo, lo que no se sabe mucho es que la PDI, primero, no la PDI, Toro, su núcleo de asesores más cercanos, todos venían del mundo de derechos humanos, o de izquierda, o de derechos humanos, y periodismo, y puso detectives de La Moneda en altos puestos. Entonces ahí llegó Enrique, pero él llegó originalmente al Departamento Quinto para investigar corrupción. Ya. Y de ahí... Porque el Departamento Quinto era el encargado de asuntos internos. Claro, el de Departamento investigación. Quinto era y es. O sea, es la policía de la policía que investiga corrupción, irregularidades, comportamiento poco ético, etcétera, de los propios policías. Entonces, había un proceso en esa época de depuración grande, fuerte, masiva, de los oficiales corruptos. Entonces, a él lo pusieron para eso inicialmente. Y a los pocos meses ya estaba con causa de derechos humanos. O sea, finalmente le empezaron a dar a él las causas de derechos humanos y 3 meses después, o 4, se crea esta unidad especializada en derechos humanos. Quiero citar un extracto del libro que es precisamente donde habla de Luis Enríquez. El 11 de septiembre de 1973, Luis Enríquez llegó a La Moneda junto a otros integrantes de la escolta antes de las 8 de la mañana, convencido de que ese día, a sus 26 años, iba a morir. En total fueron 18 los policías de la sección presidencial que acudieron a cumplir con su deber. Con el golpe ya en marcha, desde el Palacio de Gobierno, el inspector Seoane, Juan Seoane, llamó al entonces director general de la PICH, Alfredo Ionean Muñoz, profesor de historia y militante socialista. Director, estoy en mi puesto de trabajo. Hasta el momento han llegado 18 funcionarios. Espero instrucciones, dijo. Ustedes permanezcan al lado del presidente y protéjanlo. Solamente quería citar eso, pero volver a Horacio Toro. Pero Horacio Toro en la historia, porque volvemos a la historia cuando se habla de gente ligada a la dictadura, él estuvo ligado a la dictadura. Claro. Y de pronto... En un alto puesto En la un alto dictadura. puesto de la dictadura. Y de pronto tenemos hoy, ya con el general Toro ya como director de investigaciones, haciendo como el camino inverso. O en el fondo haciendo justicia. Claro, pero Toro ya venía de vuelta muchos años antes. O sea, él fue miembro como del Consejo Asesor de la Junta Militar, pero hasta el 75, el 76 lo mandaron como agregado en Francia y ahí él renunció, principalmente por los crímenes de derechos humanos. Y él se convirtió en un opositor a la dictadura bastante abierto, digamos, abiertamente. Entonces, cuando ya estaba terminando la dictadura, ya estaba en comités públicos llamando a votar por el no, o sea, era un opositor visible a la Junta Militar. Y él fue designado para el cargo porque en esa época la ley establecía que el director de la policía solamente podía ser un general de ejército o alguien del mismo alto mando de la PDI, pero el gobierno entrante civil no tenía ninguna confianza en ningún general de ejército ni en nadie del alto mando de la policía civil. Entonces él sí era calificado, era un general de ejército, pero opositor, entonces se enfrentó con una institución muy pinochetista también que se resistió mucho a él. Y había confianza, si bien el gobierno de la época no tenía confianza en la misma PDI, voy a decir PDI muchas veces,
Les pido perdón, pero que no es... Porque en no, esa época se llamaba Pitch. claro, en esa época no era la PDI. La sigla era Pitch. La sigla era Pitch. Pero cómo también se llega a el gobierno confiar en este mismo grupo, en esta misma comisión que crea el director Toro. ¿Había confianza por parte del gobierno en esta comisión? Pues claro, si los canales eran fluidos entre el gobierno y el Ministerio de Interior, que a pesar de que no tenía administrativamente el mando sobre la PDI, era en todos los efectos sí lo tenía, era una decisión política, por supuesto. O sea, yo no sé, nunca me quedó claro, porque además Toro falleció, así que no pude entrevistarlo nunca, si este grupo, esta unidad de derechos humanos fue creado por sugerencia del gobierno o por la instrucción del gobierno o fue propuesto por Toro, no sé. Pero no, era un canal muy fluido. De hecho, estuvo pensado así. Cuando se creó la comisión RETIC para recabar los antecedentes sobre detenidos desaparecidos y ejecutados, parte de su mandato era, y esto fue como lo que menos se notó, pero lo más importante al final, parte de su mandato era que si tenían, si llegaban a tener antecedentes sobre algún delito, tenían que traspasarlo a los tribunales. Y así lo hicieron, nuevos antecedentes. Y todo eran nuevos antecedentes, porque cada vez que había un testimonio nuevo, era un nuevo antecedente. Entonces se logró reabrir muchas causas y abrir otras nuevas. Entonces, para el año 91, 92, había decenas, si no cientos de casos nuevos reabiertos en tribunales. Pero nadie en realidad como que se dio mucha cuenta de eso porque no llegaban a ninguna parte. O sea, no llegaban a tener justicia, la verdad. No llegaban a tener sentencia, pero sí eso logró como darle un dinamismo a las investigaciones, que se mantuvieron abiertas por varios años. Y volver al grupo liderado por Luis Enrique, quienes se mantuvieron en la moneda. El régimen entrante quería básicamente deshacerse de este grupito, pero este grupito también cumplió, grupo, perdón. Desde los detectives de la moneda. Desde los detectives de la moneda, que era como, ¿qué hacemos aquí? Que era un sello. Por ejemplo, porque estaban cumpliendo con su deber de quedarse en la moneda, pero a la vez se les veía como gente de izquierda. Claro, y no lo eran. No lo eran necesariamente. Se le veía como gente de izquierda, a pesar de que su padre era de izquierda. Claro, pero él dice que él no era muy político, o sea, la política no era lo suyo también. Pero claro, se veía como detectives leales a Allende, pero en realidad ellos tomaron la decisión de cumplir su deber hasta el final. Y algunos, o sea, no todos eran siquiera simpatizantes de Allende, pero así fue. Pero ellos como quedaron con ese estigma por muchos, muchos años, como los detectives de la moneda. Y él cuando asumió el tema de derechos humanos seguía con eso, porque además el tema de derechos humanos dentro del departamento quinto fue resistido. Y dentro de la PDI fue muy resistido también. ¿Y cómo se fue construyendo el rigor para poder trabajar en derechos humanos por allá en el 91? En el fondo, comenzar de cero. Comenzar de cero. Incluso menos de cero. Claro, porque, por ejemplo, a pesar de que hubo mucha información disponible y antecedentes en los organismos de derechos humanos, o sea, la Vicaría, el FACIC, CODEPU, todos tenían un tesoro de información ya, tenían agentes identificados, o sea, había mucha información ya sobre derechos humanos. Igual la policía es la policía y ellos tienen que empezar de cero a armar su propio archivo, a identificar a los victimarios, a conocer las circunstancias de los crímenes, o sea, porque uno, o sea, igual en el periodismo, ¿no? Uno puede tener una referencia, pero tienes que ir a buscarlo tú mismo, ¿no? Claro. Entonces tuvieron que empezar todo de cero, con cero colaboración de los militares y de carabineros, cero. ¿Sí? Y al mismo tiempo en esa época con la desconfianza de los familiares de las víctimas, que tampoco querían. ¿Se imagina del año 91 un detective golpea tu puerta para preguntar por, no sé, por tu hermano desaparecido? No, gracias. No. Es difícil. Claro. O sea, de hecho, uno, por ejemplo, tuvo que ir a la vicaría a pedir ayuda para localizar al usarse. Y así como era la primera vez que entraba a la vicaría y lo hicieron sentarse un montón de horas. Después, en ese lapso, después se dio cuenta que, o sea, les contaron después que llamaron a la dirección de la PDI para ver quién es este detective joven que está preguntando por antecedentes. Así que fue como una época bien, que después, ahora es muy normal, ¿no? Esa relación entre familiares de víctimas y detectives que investigan las causas, pero en esa época era extraño, claro, por decirlo menos. Claro. Obviamente dejarle en claro a quienes están en la sala que esto que no sea necesariamente una conversación de dos,
Quienes tengan dudas, consultas, quienes hayan leído el libro, o incluso quien no y tenga cierta curiosidad de reseñas que han escuchado, por favor, sea libre, levante la mano y por favor, sea libre, sea libre. Por favor, sea libre. Oh, no me di cuenta. Perdón. Inténtelo. ¿Alguien? Bueno, quiero tengo una curiosidad por la forma en que cómo comenzaste a escribir la historia. Primero, en el segundo capítulo tú hablas de la historia de la policía de investigaciones. Yo habría pensado y yo pienso mucho y puras tonteras, que podías haber comenzado como un primer capítulo con la historia de la PDI. Ay, qué fome. Sin embargo, ahí me cuelgo. Sin embargo, comenzaste con el arresto de Manuel Contreras el año 91. Y un arresto que yo no, por lo menos en mi memoria, yo no tenía registrado. ¿Por qué comenzar con él? Porque esa es como la mente periodística, que uno tiene que empezar con un buen lead en un artículo, y es lo mismo con un libro. Pues como una historia atrayente. Claro, algo que te cruce, te llame la atención y quieras seguir leyendo, porque si empiezo a decir, la Policía de Investigaciones fue creada en 1930 por el presidente Alessandro, ya me fui de aquí. Ah, claro. O sea, pero, y elegí la historia de Manuel Contreras, podría haber sido cualquier otra también, pero algo, ¿no? Algo entretenido, porque igual era insólito de que un grupo de detectives fuese a arrestar a Contreras septiembre del 91. O sea, y lo buscara a su parcela en Fresia. Claro, exacto. ¿Y cómo se toman estos detectives que fueron a Fresia preguntando, oiga, ¿sabe qué? Sí. Vengo a arrestar a alguien, ¿quién? A Manuel Contreras. ¿Qué cara? Sí, el prefecto de Puerto Montt. ¿Qué cara mínimo ponían? No, sí, el prefecto de Puerto Montt está muy nervioso. Era como, ¿qué? Era insólito, pues sí, septiembre del 91. Ajá. ¿Sí? ¿Y cómo? Y la historia también, porque ahí no hay mayor boche, fuera de cierta discusión con quién eran los celadores de Manuel Contreras, y la llegada a Santiago. O sea, usted se tiene que ir conmigo. No, yo me voy a ir en mi auto porque por instrucción de mi general y todas las cosas. Y va Nelson Joffre. Nelson Joffre de la Brigada de Homicidio, acompañando a Manuel Contreras. Y esa historia es, en algún momento, yo me voy a morir aquí, pero Manuel Contreras llega, demorándose un día. Porque Pinochet le ordenó. Claro, es como entretenerlos a este grupo y darlos vuelta, marearlos, y llegó con un día de retraso. Sí, o sea, todo el día viajando. Pero yo creo que esa historia es un buen comienzo, porque aparte de que es desconocida y entretenida, retrata muy bien la época de la transición. Porque en el fondo, ¿quién tenía el poder todavía? Era Pinochet, porque cuando llegan a la casa, después llegan a la casa así como, bueno, ahí leerán cómo llegan a la casa, pero él dice, no, porque dicen, llegamos en una avioneta, entonces lo llevamos en la avioneta, no, yo voy en mi auto, con mis escoltas, a mi manera, yo viajo por tierra, y nos vamos mañana a las 8 de la mañana porque mi general Pinochet ya me dio la orden. Entonces como, no porque llegara un policía a decirle usted se lo tengo que llevar detenido, sino porque Pinochet ya había recibido noticias del gobierno, digamos, de que iban a detenerlo, y él le dio la orden. Entonces él obedeció a Pinochet, pero bajo sus condiciones completamente. Entonces va un detective joven, el año 91, bueno, fue un grupo, al final dijo que vaya un detective conmigo. O sea, él puso las condiciones siempre, y Pinochet siempre. Entonces eso como retrata el juego de poder en esa época. Por eso partí por eso, según tu pregunta original. Sí, no, por supuesto, sí, era por lo menos una duda que yo tenía. Sí. ¿Y cómo se trataba, o cómo era el trato de este policía joven, a una persona como Manuel Contreras? ¿Cuál era la forma? Porque en el fondo era como ensayo, era mucho también ensayo y error por parte de la comisión. Cuando fueron no había, estos no son los del departamento quinto, son la Brigada de Homicidio, que llevaba el caso Letelier. Bueno, Nelson no tenía el trato con Contreras, lo tuvo su jefe, que es Rafael Castillo. Él sí tenía relación con Contreras porque él había investigado el crimen cometido por el hijo Contreras, Mamito, contra un oficial de la CNI, no sé si se acuerdan, varios años antes. Un cabrón tranquilo. Sí, claro, súper tranquilo. De iglesia, digamos. Sí.
Y él, entonces ya tenían conocimiento uno del otro, porque esto había sucedido como pocos años antes. Entonces Castillo, que además era el jefe, él el que llevó y dijo, y empezó con la negociación con Contreras, en el fondo la negociación de cómo lo llevamos a Santiago. Entonces era como esta tira y afloja de, bueno, el objetivo que tenemos que cumplir es llevarlo a Santiago. Entonces ya, ¿de qué manera? Bueno, entonces él puso algunas condiciones, pero al final nos estamos llevando al término. Entonces fue con Rafael, y Castillo fue el que le dijo a Nelson Joffre, te toca a ti. Entonces Joffre, bueno. Pero después Joffre, bueno, Castillo y Joffre siguieron por muchos años, el caso Letelier, Berrío. Joffre tuvo una relación muy estrecha con Michael Townley también. Y yéndonos también, tocas también el tema de la transición. ¿Cómo era el tema de los derechos humanos en el gobierno de Aylwin? ¿Era un cacho? Un cacho era una palabra, pero era un problema molesto para la famosa, queremos terminar la transición para mirar el futuro y bla bla, y el bla bla político obvio. Citar solamente un extracto que del capítulo de los hombres de la CASI. El 27 de marzo de 1991, Aylwin convocó al Consejo de Seguridad Nacional, instancia establecida en la Constitución pinochetista. El mandatario quería consultar a los jefes militares su opinión sobre las consecuencias del informe Reti. A las 4 de la tarde de ese miércoles otoñal se reunieron en la sala de audiencias del Palacio de la Moneda los integrantes del COSENA, los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, el director general de Carabineros, los presidentes del Senado y de la Corte Suprema, el Contralor General y los ministros de Relaciones Exteriores, del Interior, de Defensa, de Economía y de Hacienda. ¿Era un problema molesto los derechos humanos para el gobierno de Aylwin? Bueno, antes de contestar eso, o sea, lo que tú acabas de leer, como uno lo piensa hoy en día, es como ridículo. O sea, todas esas autoridades discutiendo los resultados de un informe no corresponden, ¿no? Pero en esa época era de lo más normal, o sea, era la institucionalidad dejada por la dictadura. Entonces, bueno, aparte de ese paréntesis, es una pregunta como súper potente que se puede contestar de muchas maneras distintas, pero no era una molestia, no era un estorbo, era un problema. Muchas veces cuando se habla de derechos humanos es como el problema de derechos humanos o el tema de derechos humanos. Rara vez se hablaba de los crímenes de derechos humanos, ¿me entiendes? O sea, claro. Pensando en el concepto de siempre de referirse como un tema, un problema, una cosa por resolver. Siempre fue como una especie de moneda de cambio, de negociación para otras cosas, porque el gobierno de Aylwin además necesitaba ejercer o lograr tener el control civil sobre la Fuerza Armada, que no tenía para nada. Entonces de a poquitito intentaban reformas que no se aprobaban. Además no tenía ningún control sobre, no así como la PDI, que tenía control sobre el alto mando porque es designado por él, pero no tenía ningún control sobre la Fuerza Armada y Carabineros, pero también quería como reformar el Poder Judicial, ¿entiendes? Y necesitaba los votos del Congreso de la derecha, y además recuerdan, en esa época había senadores designados de la Fuerza Armada. Entonces todo fue, en esa época, uno dice hoy en día, o sea, en esa época yo me acuerdo bien, de que uno decía, el gobierno no hace nada. No hace nada, no le interesa, no hace nada. En realidad se hizo más de lo que uno normalmente piensa, pero además uno lo pone en perspectiva como de todas esas limitaciones y esos como pequeños avances y retrocesos mayores, negociada permanente con la derecha, con las Fuerzas Armadas, o sea, todo era en función de una negociada, de una manera de avanzar milímetro a milímetro, de imponerse el control civil sobre los militares, o consolidar el sistema democrático, que hoy en día uno lo puede tomar muy, o sea, hay gente que dice que esto no es un sistema democrático, pero bueno, no es lo que había en el 89. Pero era más bien una forma, un tino o el cuidado de cómo trato al general Pinochet, grupo que recién, este grupo que tenía poder absoluto y que hoy quizás no lo tiene tanto. Era el cuidado, o sea, caminando sobre hielo. O sea, lo que Aylwin siempre dijo era justicia en la medida de lo posible, que él, esa frase que fue muy criticado, él dice, bueno, era un mínimo de pragmatismo, de realidad posible, porque, o sea, si tú ves la película general, ellos ganaron el gobierno después de un plebiscito que debido a la constitución de Pinochet, que era ilegítima y todo el mundo sabía que era ilegítima y que todo el mundo, al menos yo lo sentí, cuando se ganó el no en el plebiscito, todo el mundo dijo, bueno, esa constitución
se va al tacho de la basura inmediatamente, o sea, obvio, ¿no? Bueno, nunca pasó eso, pero a cambio de que Pinochet respetara esa constitución, el gobierno tenía que respetar los privilegios y las condiciones de los militares, y entre ellos era una cierta autonomía también de la Fuerza Armada en esa época, ¿entiendes? Entonces tenía que respetar la legislación vigente, la ley de amnistía, ¿entiendes? Que además no era el rol del gobierno respetarla, sino de la Corte Suprema, la Corte de Apelaciones, que seguían aplicándola todo el tiempo. Entonces estaba como entre... Nunca se rehizo todo, o sea, esa fue la estrategia, esa fue la decisión política de salir de la dictadura. Entonces, si esa es la decisión, fueron coherentes con esa decisión. Que no es que uno esté de acuerdo o no de acuerdo, pero así fue la decisión. Entonces fue como coherente con eso. ¿Alguien quisiera decir algo? Por favor. Una cosa, yo no soy chilena, pero he vivido muchos años acá. Pero le puedo decir que yo he empezado este libro hace 8 días y ha sido casi un problema matrimonial porque no lo suelto. Estoy en la página 364 y estas cosas que uno vivía llegando de esta transición, que bueno, por mi edad, uno veía que, bueno, ¿qué pasa? ¿Están haciendo algo? No, ya de nuevo, en fin, la gente se acuerda a veces. Eso ahora entiendo, porque hay un trabajo tremendo que ustedes han visto que está en las notas. Yo soy historiadora, entonces voy al final, pero no molesta, ¿verdad? Y entonces uno ve, está el archivo de la propia, lo que se volvió a ser la quinta, ¿no? El archivo de la propia brigada. El archivo Elwin que se depositó el archivo, la Universidad Alberto Hurtado, que es una cosa muy novedosa. Las entrevistas a los que se portaron mal, pero obviamente a los héroes anónimos de esta historia. Realmente es mejor que una novela policíaca, porque a la vez es un pedazo de historia que yo creo que es una gran cosa que ha hecho Pascal. Entonces yo... Pero además quiero decir que Anne es la académica que yo menciono en el prefacio como la que me inspiró a hacer este tema. Ah, o sea, qué gusto. Pero yo no la contraté para venir aquí a decir esto no está arreglado. eso fue espontáneo. Esto no está arreglado esta vez. No. Claro, yo le lancé una cosa así que... Sí, era una conversación. Sino sí. que tú te dijiste, de pronto, ¿y por qué no hago este proyecto? Pero para mí era como una repartí, ¿no? Nada más. No, ni se enteró que yo realmente lo hice en serio. Ah, sí, Sí. Muchas gracias. Bueno, ya aclaramos, despejamos todos los conflictos entre ellas. Claro. ¿Alguien más quisiera decir algo? Por favor. Pascal, claramente tuviste que hacer un tremendo trabajo de entrevista atrás, sobre todo con los inspectores de la PDI y los detectives que al 91 eran jóvenes, digamos. Sí. ¿Cómo reaccionan ellos? Porque finalmente tienen que revisar historia para atrás, no es nada más agradable, son experiencias directas, son experiencias de tortura, de muerte, y que no son muertes exactamente de las mal tiempo. ¿Cómo reaccionaban ellos, digamos? ¿Cómo los impactó física y psicológicamente, y cómo lo viste tú al momento de entrevistar? Bueno, yo los entrevisté, ya habían pasado muchos años, ya estaban como bien curtidos en el tema. Pero en esa época sí, fue muy fuerte, muy fuerte, porque, claro, ellos sabían que hubo crímenes, sabían que sus propios colegas estaban involucrados también, pero eso de que tu pega sea de 8, 10, 12 horas, 14 horas diarias, que trabajaban mucho, escuchar tragedias y de la boca de las víctimas, o sea, no solo leer un informe, un testimonio, sino que ir y escuchar directamente tragedias, dramas de familia, y además constatar en el trabajo cómo funcionaban las Fuerzas Armadas y cómo seguían como entorpeciendo todo eso, fue muy fuerte. Además muchos de ellos como en una suerte como rito de iniciación, no de iniciación, pero llegaban a la comisión, a esta brigada, a esta unidad, y había que leer el informe Reddy completo. Y muchos no habían tenido ninguna relación con el mundo de los derechos humanos y de los crímenes, a pesar que, por supuesto, sabían, ¿no? Todos hicieron su carrera policial en dictadura. Además que una cosa súper interesante, casi todos entraron en dictadura a la escuela de policial, hicieron toda su carrera policial en dictadura, la formación fue en dictadura. Entonces estas unidades chiquititas fueron realmente escogidos con pinza, porque, y gran parte, y eso me dice siempre, y Luis Enrique lo dice muchas veces,
a base de la calidad de sus informes policiales. Por eso esta comisión como que reunía todos los informes, porque para ver si lo estaban haciendo bien, qué sé yo, pero además cuando empezaban a detectar que tal o cual detective en realidad hizo un informe muy exhaustivo, entrevistó a todas las personas, buscó más allá, esos detectives empezaban como a mirarlo y eventualmente los incorporaron al departamento quinto. Y lo mismo Luis Enrique, como él estuvo como 8 años en la comisaría de Ñuñoa, él también formó a muchos pupilos, porque cuando uno sale de la escuela policial, tienes un tutor que está contigo, es como tu guía, tu orientador, entonces él formó mucha gente bajo su alero como a su semejanza. Entonces, mucha de esa gente también la llevó al departamento quinto, por toda base de la confianza. Pero para ellos fue como bien dramático, muy dramático. Más allá de tener que empezar a leer todo eso, sino, bueno, un detective que es mucho más joven, incluso, o sea, varios tuvieron que tener permiso al final, no terminaron con psicólogo, psiquiatra, pero podrían haberlo hecho, digamos, o sea, se ameritaba, quedaban mal, o sea, deprimidos, porque era todo el día, y te digo, eran jornadas muy extenuantes también. ¿Y a ti personalmente hubo algún momento que te conmoviera dentro de esta investigación, que te afectara personalmente? Sí, lo que pasa es que yo no me metí mucho en los crímenes en sí. Entonces yo un poco evité recrear crímenes. Yo los menciono, algunos datos, pero yo quería ver más el lado como policial de la investigación, como lo hizo. Entonces no me metí en mucho drama humano, pero donde sí fue más impactante y me emocionó harto fue en el tema de Colonia y Dignidad. Porque el capítulo sobre Colonia y Dignidad tiene que ver con los niños abusados sexualmente por Schaefer, no sobre los desaparecidos ejecutados. No era ese. El departamento quinto investigó Colonia, allanó Colonia muchas veces. Yo trato en los años 96 o 98, no más allá, buscando los niños abusados y buscando a Schaefer por ese delito, no de otro. Entonces yo no entrevisté a los niños. Pude haber entrevistado a un par de niños, pero decidí no hacerlo porque no me iba a meter en esos relatos de trauma, además. Pero sí entrevistando como a los detectives que investigaron eso, que para ellos fue tremendo. Porque estamos hablando de niños frente a una organización paramilitar de alta tecnología y extraño. O sea, Colonia era un monstruo. Entonces eso me conmovió harto, y una de las detectives, como la única mujer, hablamos antes, es como la única mujer que aparece en el libro, ella era especialista en delitos sexuales de menores y ella fue incorporada al equipo del departamento quinto por su experiencia del delito. Y ella hasta el día de hoy llora recordando a sus niños y todo lo que pasó ahí. Sí, es muy fuerte. ¿Alguien más? Quiero introducirme también, porque como esta comisión también tuvo la misión de investigar a sus propios pares, y en uno de los capítulos, uno de sus propios pares es el asumido director de carrera Nelson Meri. Y cito: muy complicado ese tema. El episodio que le pesaría para siempre a Meri comenzó luego de que el entonces jefe de investigaciones en Linares, el comisario Ricardo Hernández Cáceres, lo designara como enlace entre la Policía Civil y la Escuela de Artillería del Ejército. Por orden del jefe de zona en estado de sitio, el mismo 11 de septiembre, Hernández debía mandar a 2 detectives agregados al regimiento de Linares. Seleccionó a Nelson Meri y al inspector Héctor Torres Guajardo. ¿Cómo se lo tomó Nelson Meri? Porque si bien no se metió en la investigación, que es una investigación que estaba llevando el mismo Enríquez, pero también estaba muy molesto con la misma. Sí, es un tema muy delicado y complejo. Nelson Meri, bueno, fue director 11 años de la PDI y él siguió un poco la línea de Toro, y en realidad pueden tener muchas visiones distintas sobre Meri, pero él realmente modernizó la PDI además y le puso muchos recursos y mucho empeño en este tema de derechos humanos. Y además Meri, o sea, según él me cuenta, ¿no? Igual su familia era como de izquierda, ¿no? Y él en su juventud también lo fue. Pero bueno, a él le tocó ir de agregado a Linares, y él, bueno, es una larga historia que además salió mucho en la prensa, fue toda una controversia, pero él fue investigado como en 2
tiempos, Ujú. y en los 90, que fue cuando se empezó a investigar los crímenes de Linares, los detectives, incluyendo Luis Enrique y otros más, tuvieron que investigarlo a él. Él no declaró ante la policía porque dijo esto se puede prestar para malentendido, porque si yo declaro ante mis propios subordinados van a pensar que está todo cocinado. Entonces él declaró ante el juez solamente. ¿No? Todos los detectives que entrevisté, que lo investigaron en los 90 y también de nuevo en los años 2000, todos, incluso muchos que son muy críticos de él, dicen que no tenía pasta de torturador, o sea, no, y que él no entorpeció la investigación, para nada. Él, bueno, un detective dice como que él quería leer todas las declaraciones, él quería leer todo el expediente, pero dijo que ponía una cara de espanto, pero nunca me dijo nada, o sea, no entorpeció para nada. Él fue, es una historia como bien larga, ¿no? Pero él lo cuestionaron por dos casos específicos, uno de una mujer que él fue, a ver, era una de las dos detenidas que a él lo mandaron desde Linares a Santiago a traer de vuelta a Linares, y la mujer a quien él tenía que arrestar sobrevivió, qué sé yo, y la otra desapareció. Entonces él fue parte como de del convoy en realidad que llegó de Linares a arrestarla, a llevarla, pero cuando ella desapareció, él ya estaba fuera del regimiento, de hecho. Pero bueno, ese caso. Y el otro es cuando en 2003 una expresa política lo acusó de abuso sexual. O de la alegría. O de la alegría. Eso fue el 2003, yo lo trato en el epílogo, porque no puedo, o sea, yo llego hasta el 98 en el libro, pero no puedo hacerme la loca con ese tipo de tema, Claro. digamos, y eso que además llevó a su renuncia de la dirección de la PDI, y eso también terminó en la justicia y fue absuelto. Entonces fue investigado por ambas cosas, por ambos delitos, y en ambos casos quedó absuelto. Voy a dar vuelta a la página solamente e irnos al capítulo A la casa del guatón Romo Ya. y citar un diálogo. Señor Romo, usted está ahora oficialmente detenido. Le dio la bienvenida al inspector José Luis Gavión. Se habían conocido en Brasil, pero Gavión había regresado antes. Durante ese estadía en Sao Paulo, conversaron muchas veces. El ex torturador lo llamaba Gavión. ¿Cómo se cocinó la casa de Osvaldo Romo? Bueno, esa fue la gran prueba de fuego de Porque fue una gran odisea. Sí, cuando yo empecé a entrevistar a los detectives de esa época, estoy hablando de los detectives de los principios de los 90, todos se referían como a la captura de Romo, que fue el gran caso, porque ahí es cuando pasaron de ser una mera comisión de análisis a un grupo operativo, y se probaron así. Y además estaban investigando eso justo en la transición entre Toro, que también larga historia, pero también tuvo que renunciar, y la llegada de Meri a la dirección, y Meri se la jugó con eso, ¿no? Bueno, entonces ellos ya tenían antecedentes que Osvaldo Romo estaba fuera del país, pero tuvieron que ver dónde, entonces empezaron como a buscar a todos los familiares, larga historia, un largo capítulo, pero finalmente descubrieron, bueno, algunos familiares, y descubrieron además que él y su familia habían salido con X nombres falsos, porque fueron todo el equipo de la CASI, que eran 3, todo el equipo, se fue a meter al archivo de la Cancillería a ver todos los registros consulares, a ver si había algún Romo yendo a Brasil, o ya tenían, parece, indicios del apellido falso que usaba, que era Enrique. Además Luis Enrique estaba muy molesto porque dijo, ¿cómo se le ocurre usar mi apellido? Pero bueno, entonces lo descubrieron Como el así, mi primo. claro, y después fueron a Brasil, pero en realidad ese tipo de operación lo tiene que, o sea, detener a alguien lo tenía que hacer la policía brasileña. Finalmente lo detuvieron, no lo expulsaron de inmediato, hubo negociación a nivel presidencial incluso para que expulsaron a Romo. Mientras tanto, o sea, lo querían juzgar por uso de identidad falsa, documentos falsos, todo un drama, fue un drama todo eso que duró muchos meses, y finalmente caído el gobierno de Collor de Mello, porque entre medio de todo esto Brasil o sea, tenía cae su propia todo, crisis. claro, cae todo, asume, pasan un montón de cuestiones, y entre medio revuelta generalizada, cae el presidente de Brasil que prometía expulsar a Romo, y chuta, ya tenemos un nuevo presidente que a la semana lo expulsó al tiro. Y eso fue como el punto de inicio de la casi más operativa, ¿entiendes?
pero no llegó a... Después se fusionó con el Departamento Quinto de Asuntos Internos, pero por muchos años ni siquiera los mismos oficiales, como los otros en general de la PDI, sabían que, o sea, reconocían a este grupo, no sabían que existía siquiera, algunos, ¿no? Los jefes sí, pero no los otros. Y con eso se anotaron el primer gran poroto, y ahí en el fondo demostraron al gobierno y a la propia dirección de que iban en serio. Y se les dio hartos recursos para eso. ¿Y cómo se toma una captura, por ejemplo, el mismo Romo? Él estaba ya había pasado el tiempo y en el fondo como ya si le pillan da lo mismo, o en el fondo se sintieron tan abandonados por su propia jefatura que decir, ya no pierdo nada con denunciar a este grupo. ¿Romo? Romo en especial. No, porque Romo era un desquiciado, o sea, el tipo tenía como un delirio de grandeza, entonces él era fanfarrón. Era peligroso para ellos. Claro, por eso lo sacaron en 75, no lo sacaron por la democracia, porque era peligroso, porque era desequilibrado, entonces él tenía esa cosa rara como de lealtad, pero también como que era muy arrogante y quería como mostrar las cosas que había hecho, ¿entiendes? Entonces él como que, claro, identifica a toda la rana mayor de la DINA, identifica un montón de cuestiones. Él niega violaciones y muertes, pero no tortura, por ejemplo. Pero tampoco tuvo mucho cuidado al hacer estas mismas torturas. Lo hacía cara descubierta como, mírame la cara. Claro, y después iba a la casa de los familiares. Por eso el tipo era peligroso, porque, o sea, cuando empezaron ya algunos jueces a mediados de los 70 a buscarlo, el tipo era un peligro público, entonces lo sacaron a Brasil. Y ahí quedó, bueno, con identidad falsa, toda la familia, los hijos que siguen viviendo ahí a propósito. Y algunos, porque yo busqué uno por Facebook, siguen usando los mismos apellidos falsos con que entraron. Al menos una hija que encontré, que es igual a él, igual. Bueno, pero los hijos no tienen la culpa de lo que hacen los padres. Y además los hijos no tenían la más mínima idea. Que lástima por ella. Sí, claro. No, pero los hijos no tenían la más mínima idea, porque se fueron de Brasil chicos. Bueno, y hicieron su vida ahí, incluso el Romo, que era nada, digamos, se hizo como experto en seguridad industrial, era un asesor, después un asesor como municipal, después un asesor al alcalde, de izquierda, no me acuerdo qué... Un camaleón. ¿Ah? Un camaleón. Claro, porque él así se presentó, y antes los chilenos en Brasil, él se hacía pasar por un exiliado de izquierda. Entonces ya estaba totalmente insertado en la comunidad como del exilio chileno, con apoyo monetario del ejército siempre. Y cuando lo pillaron ya estaba jubilado, tenía una pensión de invalidez del gobierno federal de Brasil, vivía en una vivienda social otorgada por el Estado también, en un pueblo chico. Vivía tranquilo, en fondo eran pobres, sí, pobres, sí. ¿Y ese apoyo del ejército, hay algún registro de eso en las declaraciones? Pero eso se supo mucho después, o sea, claro, en investigaciones judiciales posteriores se da cuenta, los mismos milicos decían que financiaban a o las mismas declaraciones, incluso en esta época ya decían, no, yo recibía, no sé, por $300 mensuales, de la CNI o de la DINA, nombraban incluso los oficiales que llegaban con el dinero para allá. Lo mismo en el caso de Río, que es posterior también. Sí, eso ya como que se soltó en la misma declaración de los agentes. Claro, porque ahí hay un movimiento de plata que hubo, mucho movimiento de plata, y con bonos, con licencias médicas, con un registro como quien lo hace ahora en una oficina, digamos. Sí, de hecho Romo tenía el sueldo de Madeco, porque porque él empezó a denunciar al tiro, entonces él ya era como soplón de la PDI, previo al golpe incluso. Entonces él después del golpe lo meten como, no sé, pues asesor de no sé qué, o trabajador de no sé qué, con sueldo de Madeco, y a los pocos meses la DINA lo recluta y le mantiene el sueldo de Madeco y el sueldo de la DINA. Entonces la señora, que era semi-analfabeta, siempre pensó que él era funcionario de Madeco. Y además el sueldo venía de Madeco. Y que trabajaba un montón. Sí, claro. Sí. No, el tipo era un poco como Eugenio Berrío, o sea, como gente peligroso para ellos mismos, porque eran desequilibrados. O sea, Berrío no eran manejables. Claro, no eran manejables.
no tenían disciplina. Y eso era el tema de los civiles. Bueno, otra cosa que quiero mencionar también, que estos detectives, bueno, todos lo dicen, ¿no? Ellos se dieron cuenta tempranamente que tenían que ir por el flanco más débil del aparato represor, que eran los civiles. Que no tenían, no solo que no tenían apoyo institucional, porque igual tenían cierto grado, pero no tenían la misma disciplina. ¿Cachai? Entonces por eso fueron, salvo el Fanta, que sí, muy disciplinado, pero por ejemplo el Otto Trujillo, el Romo, Eugenio Berrío, eran otra categoría de agentes que un Krasnov, por ejemplo. ¿Cachai? Eran aspirantes a, ¿no? Eran como... Es que no tenían la formación militar, tenían lealtad, pero no tenían la misma disciplina. O sea, Eugenio Berrío era un drogadicto, Romo era loco. ¿Sí? Antes de irnos a Berríos, Ajá. y como tocaste el Fanta, Ya. que yo lo encuentro de la historia un personaje extrañísimo, incluso más extrañísimo que el mismo Berríos o que el mismo Romo, y es la historia, cómo se gesta la captura del mismo Fanta. ¿Cuánto le costó a la PDI las gestiones para que Paraguay lo expulsara? Y de hecho, citando el libro, yo llamé al presidente Elwin y le di el número de teléfono. Le dije que estaba en casa y no le explicité de quién era la casa. Ese número lo dio un escolta de Rodríguez, Presidente de Paraguay. presidente de Paraguay, y costó $100. Rodríguez estaba durmiendo siesta en casa de su amante cuando Elwin lo llamó. La historia es muy graciosa, porque después de esa llamada de pronto, salió todo muy rápido. Sí. Bueno, una cosa así como anécdotas de las andanzas periodísticas de uno, eso me lo había mencionado, creo que Luis Enrique me lo mencionó, pero cuando yo ya había apagado la grabadora, ya estábamos con más o menos sobremesas, y yo dije, no, qué historia, pero ¿cómo no la tengo grabada? Bueno, finalmente después se lo consulté a Nelson Meri, y él me lo ratificó también, que efectivamente tenían como dinero especial, digamos, porque el gobierno inyectó muchos fondos especiales para las comisiones de servicio, que siempre eran más largas de las que presupuestaban. Entonces, con esos fondos, Meri me lo dijo, digamos. Fondos reservados. Fondos reservados del gobierno. Usen eso para coimear a los escoltas de Rodríguez, porque la policía y las fuerzas de seguridad de Paraguay son súper corruptas. Entonces estos detectives que eran de la Brigada de Homicidio, no el Departamento Quinto, que fueran a Paraguay a buscar a Romo, a Fanta, y después a traerlo de vuelta, ya tenían como relación con los escoltas, con sus pares, porque en algunos de esos viajes hicieron varios viajes, en algunos de esos viajes como trabajaban juntos, entonces le daban ciertas pistas, pero eran como medio... muy relajados. Cuando finalmente llegan, o no llegan exactamente al Fanta, sino que el Fanta se entrega, cuando ya está todo perdido, se entrega a la Embajada de Chile en Asunción. Pero, ¿cómo se llama? Primero había que ver con quién, o sea, si lo iban a dejar igual que Romo, investigado en Paraguay, o si lo podían expulsar, porque querían evitar un proceso de extradición que era muy largo, que podría durar años, como pasó con otros agentes. Entonces, uno de las autoridades paraguayas le dijo, bueno, al embajador, creo, no saca autoridad de la embajada, bueno, sería muy útil que su presidente llamara al nuestro. Entonces ahí llamar al presidente de Paraguay, igual que con Color de Melo en Brasil, o sea, levantamiento, revuelta en la calle, porque había un caso de corrupción así de alto nivel que implicaba a todas las fuerzas armadas, entonces el mismo presidente Rodrigo estaba bajo fuego, o sea, una embajada más o menos en Paraguay, mientras todo esto sucedía, entonces él no era habido el presidente de Paraguay, entonces, y era época pre-celular, obviamente, entonces había que ver dónde estaba para poder Elwin llamar al presidente Rodríguez y pedirle así, por favor, de presidente, expulsa a este tipo, porque lo queremos en casa. Entonces no había cómo llegar a ello, entonces Meri autorizó que usaran parte de esos fondos reservados para coimear a los escoltas, para que le dieran el número de teléfono donde podía Elwin llamarlo. Entonces Meri me dijo, bueno, en realidad yo no le dije a Elwin exactamente dónde estaba él. Pero como lo pilló tan desprevenido en casa ajena, durmiendo siesta, ya llévense son como esas anécdotas como entretenidas. Son graciosas. Sí. Esas cosas pasaron. Claro. Sí.
O por ejemplo, uno de los detectives que tuvo que ir, él había sido compañero de la escuela de investigaciones con un paraguayo que había estado como de intercambio o becado, no sé qué, a estudiar en Chile. Entonces se conocían, entonces cuando se fue a Paraguay a buscar el Fanta, anduvieron juntos, pero después tuvieron que ir un grupo de detectives para Callao, casi clandestino Paraguay. Entonces tenían que dar la media vuelta, no podían pasar por el aeropuerto, porque este compañero, que eran amigos, trabajaba justo en Policía Internacional de Asunción, entonces se pasearon por no sé cuántos países, duran como 2 días en llegar. No sé, son como aventuras entretenidas. Bueno, uno que lo relata ahora. No, Esa época no claro, sé si era muy claro, por entretenido. supuesto, claro. Claro, como con el tiempo ya llega a ser hasta gracioso. Claro. ¿Alguien quisiera intervenir? ¿Alguna pregunta? ¿Duda? O sea que los detectives trabajan así como armados en Paraguay de forma clandestina. No, en un momento, uno de esos viajes, Suena como a película. lo que pasa es que el gobierno paraguayo se Como una enojó película. porque dijo que ellos estaban haciendo investigaciones indebidamente porque son los paraguayos los que deben investigar. Pero los paraguayos en realidad no hacían nada. No, estaban Claro, sentados. porque si llegan a pillar los detectives chilenos prácticamente es como prisioneros de guerra, o sea, es espionaje prácticamente. O sea, es que ellos no tienen las competencias para hacer su propia investigación. Entonces, cuando ellos llegaban a Brasil, a Paraguay, a Uruguay, cuando fueron a buscar a Berrío, siempre tenían que ir a Interpol, coordinar con la policía local, porque la parte operativa la tenía que hacer la policía local. Pero en Paraguay no la hacían. ¿Me entiendes? Entonces ellos, por ejemplo, identificaron casas donde había vivido el Fanta, hablaron con los vecinos, hablaron con un montón de gente, o sea, lo rastrearon, pero los paraguayos no hacían mucho. Entonces al final Mary los mandó así como, ya, pero vayan así, piola. Vean cómo lo hacen. Sí, claro. Es que sabes que su novela me suena un poco como a la historia del Mozart cuando cazaba a los nazis, me suena como a eso. Sí, de verdad es parecido, yo creo que disculpen. por ahí no, po. Sí. Me parece esa unidad de israelí que cazaban a los nazis, o sea, me suena a eso. Y eso es como cuando uno ve como CSI, que parece todo tan fácil, pero por ejemplo en un momento ellos estuvieron buscando al Phantom, o sea, en sus distintas casas. Entonces llegan, no sé, por la ex empleada que trabajaba con él, no, se mudaron a tal lugar, ya, entonces fueron a tal lugar, hablaron con otros vecinos del frente, yo a veces hacía trabajo conmigo, qué sé yo. Y después una persona que yo no me acuerdo quién era, una mujer paraguaya, dice, no, sí, pero el señor Camilo, porque él usaba el nombre de Camilo Concha, que además había sido, no tenía idea, que era alguien como del liceo, un compañero del liceo del Phantom, algo así. No, yo sé que don Camilo siempre hace sus llamadas a Chile del, no sé, del COR, no me acuerdo, de la empresa de telecomunicaciones que está en esa esquina. Entonces se fueron con los oficiales paraguayos para que les dieran los registros de las llamadas del señor Camilo Concha, y ahí descubrieron números telefónicos a Santiago, todos de Santiago Centro, que empezaban con 63, y ahí descubrieron que ese teléfono era en oficina de la Fuerza Aérea, que era la encargada de mantenerlo afuera y de otros agentes, ¿me entiendes? Y además, el Camilo Concha, el Miguel Estayreino, el Fanta, tenía un hijo con discapacidad, y él era el presidente de la agrupación de padres del niño con discapacidad X, que no me acuerdo cuál era, parece que era autista, de Paraguay. Y él salía en la prensa y todo, ¿me entiendes? Un ciudadano ejemplar, Sí, básicamente. sí, era raro. Entonces él cometía, por ejemplo, el Fanta, siendo muy inteligente, él cometía errores, por ejemplo, de firmar el arriendo con el nombre Camilo Concha, con un nombre que ya tenía. ¿Entiendes? Y ahí empezaron a pillarlo. Yo creo que pensó que nunca iban a pillar, se crean muy inteligentes sobre el resto, ¿no? Yo creo que Bueno, lo fue, porque él inmediatamente cuando fueron a hablar con la esposa, que la esposa trabajaba en un regimiento militar además, fueron a hablar con él, inmediatamente él fue alertado y se fue cerca de la frontera en Foz de Iguazú, cerca de ahí, pero bueno, seguía contacto con la familia, pero él fue alertado de inmediato. Pero cuando empezó a caer toda la estructura de protección en Santiago, este general de la Fuerza Aérea, que además la PDI arrendó una oficina al lado de esa oficina para sapear quienes entraban y todo, intervinieron en sus teléfonos. Cuando toda esa estructura iba a caer, alguien le dijo al Fanta, estás perdido. Y fue el abogado Jorge Balmaceda, conocido abogado de agentes, digamos, represores, a Paraguay, y en el fondo con la instrucción de que hay que entregarse ahora. Y él se entregó. Entonces los detectives nunca lo fueron a arrestar,
no que llegaron a arrestarlo, sino que él anunció, o sea, Jorge Balmaceda avisó al jefe de la Brigada de Homicidio en Santiago, o al gobierno, no me queda claro, que el Fanta se iba a entregar, y se entregó a la embajada. Sí. Y se entregó a la embajada. ¿Alguien más? Samuel Fuenzalida Devia estaba haciendo su servicio militar obligatorio en Calama cuando se desató el golpe de Estado. Por esos días estaba castigado en Toconao, cortando piedras volcánicas. Había pedido un par de días de permiso, pero en vez de eso, viajó a la casa de su familia en Quilicura, Santiago, y se instaló para quedarse. No quería volver, pero su familia lo convenció de regresar al regimiento. Llevó dulces y comida. Los conscriptos pasaban mucha hambre. En la historia también Fuenzalida es parte de esta escuela que se formó en Tejas Verdes. Pero también fue parte del organismo represor, pero fue testigo, más no participó, no tenía las manos en la masa cuando Era conscripto. Era un conscripto más. ¿Cómo llega el dato, cómo llega investigaciones al dato de Samuel Fuenzalida? Porque él, después de una larga peripecia, termina en... porque él, bueno, desertó de conscripto, lo metieron a la DINA medio engañado, o sea, engañado, y después desertó y terminó después de una larga travesía en Alemania, y él había estado en Colonia de Dignidad. Él había tenido que acompañar a otro oficial para entregar a un prisionero en Colonia. Entonces, bueno, él cuando desertó... en algún momento en Alemania se encontró con un grupo de Amnistía Internacional, que tenía chilenos también, y estaban haciendo una manifestación sobre Colonia, Dignidad. Y se acercó y le dijo, no, yo estaba en Colonia, qué sé yo, entonces pensaron que era preso político. No, yo fui a dejar un preso político. Bueno, y ahí, bueno, tuvo que ganarse la confianza además. Y declaró mucho, se declaró ante Amnistía Internacional, ante muchos organismos internacionales de derechos humanos, todo lo que sabía de sus tiempos en la DINA, lo que sabía de Colonia y Dignidad, lo que sabía de los centros de tortura donde él había estado de guardia también. Entonces él fue como un testigo estrella, digamos, incluso en un juicio que hubo en Alemania, en que Colonia y Dignidad demandó a Amnistía Internacional y a una revista alemana, Stern, por injuria y calumnia. O sea, Colonia los demanda. Y bueno, es una buena oportunidad incluso como para ventilar, entonces como que en su defensa, Amnistía y Stern llevan expresos políticos sobrevivientes de Colonia, llevan a Samuel Fuenzalida para declarar en contra de Colonia. Bueno, y al final, a través de esos exiliados en Europa, que tenían vínculos con organizaciones de derechos humanos acá, se supo de la existencia de Samuel, y uno de estos familiares le cuenta a los detectives, que sería un buen testigo, y ellos hacen las gestiones para traerlo a Chile. Y la primera vez que vino fue con resguardo policial, lo fueron a buscar a Buenos Aires, y justo llegó en la semana del boinazo. Que había... No, son de películas. Sí. Entonces había como dudas si traerlo o no, porque igual todavía había como boinas negras en la calle, igual se vino. Y lo mantuvieron así medio escondido al principio. Después no. Quiero también volver al tema de la actitud del gobierno y citar. Es un problema objetivo para las relaciones cívico-militares el que haya tantos procesos contra oficiales en servicio activo que abarquen un campo que va mucho más allá de los grandes casos, dijo el diputado del Partido Socialista a la prensa, hablando de José Antonio Viragallo. Viragallo era de la idea de que las causas judiciales de casos previos a 78, cuando se dictó la ley de amnistía, se acumularan en un grupo de ministros que tendrían un corto plazo para fallar. Los casos posteriores a 1978, que describió erróneamente como no muchos, seguirían adelante. Y aquí tenemos la famosa ley Elwin, que en el fondo iba a ser el broche de oro para la impunidad. ¿Por qué? Bueno, vuelvo nuevamente al asunto de si había cómo tratar el tino con los militares o el miedo también, pero en el fondo hacer, ni siquiera como dice, en la medida de lo posible. Aquí la medida estaba más para un lado que por otro. Claro, pero bueno,
Primero, cuando uno tiene como ese panorama general de lo que hacía la policía, hacía la justicia, y cada vez que se avanzaba como que había algo, ¿no?, que entorpecía. Había una protesta militar, o había, no sé, por el gobierno tratando de resolver el problema de derechos humanos, que es siempre el problema del tema, negociada, inventos, o sea, permanentemente viendo fórmulas, tratando de diseñar fórmulas para cerrar el tema, para, no sé, incentivar la entrega de información, para que de una vez estos casos se cerraran y pudiéramos terminar con la transición, porque el objetivo era dejarle el gobierno al próximo presidente, que resultó ser Frey, limpio de este tema, erróneamente, porque esa cosa hasta el día de hoy no termina. Pero entonces siempre alguna manera de, no sé, reinterpretar la ley de amnistía, ofrecer incentivos, ver, bueno, estos casos van a hacerse justicia con estos casos simbólicamente para todos, pero nunca hubo, y de hecho hubo otros intentos también de cerrar el tema con amnistía y con incentivos para información, y ninguna prosperó en realidad, porque era artificial, y además las organizaciones de derechos humanos protestaron de inmediato, y además la misma concertación no iba a pagar el costo político de eso, entonces tampoco hubo acuerdo dentro de la misma concertación, ciertamente no tenían los votos de la derecha dura, entonces, pero era como, siempre pasaba eso, o sea, se avanza un poco, se avanzaba, así. Y sigue pasando, ¿no? Y sigue pasando. Es como un paso adelante, 6 hacia atrás. Sí. La técnica del agotamiento. Pero era bueno, hasta el día de hoy yo creo que se habla de derecho humano como el tema o el problema. Bueno, volviendo a lo que dije al principio, ¿no? Se usa poco la palabra crimen. Casi nada. Sí, se usa más la palabra problema. Se ha instalado. Sí. ¿Alguien quisiera decir algo? ¿Eduardo? Don Eduardo. Quiero saltar a Carlos Herrera y citar. Carlos Herrera admitió su participación en la muerte de Jiménez y Alegría, Tucapel Jiménez y Juan Alegría. A partir del año 2000. Hoy desde la cárcel de Punta Peuco y procesado por otros delitos, se declara arrepentido de su pasado. Y tenemos aquí también la historia del asesinato de Tucapel Jiménez y de cómo se intentó incriminar a este carpintero llamado Juan Alegría. Y también la historia de cómo atrapan a Carlos Herrera. O en el fondo, cómo él entrega información para, en el fondo, él liberarse de su culpa. Es que el caso de Carlos Herrera es bien especial porque él jugó doble al mismo tiempo, porque él estaba muy mal porque él, siendo CNI, lo inculpa, o sea, lo que él cuenta es que sus superiores lo obligaron a él y a Armando Cabrera, que murió hace pocas semanas en la cárcel, o estaba libre ya, no me acuerdo, pero murió hace muy poco. No, yo estaba preso y murió hace un par de semanas. Les ordenaron inculparse de la muerte bajo tortura de Mario Fernández en La Serena. Porque ellos habían sido CNI en La Serena. Dirigente demócrata cristiano que fue apresado y torturado hasta la muerte en un cuartel de la CNI en La Serena. Entonces, los superiores decidieron que Herrera y el Aguilar, Armando Cabrera, perdón, deberían inculparse y ellos acataron la orden. Pero, porque les dijeron, no, si les van a dar un par de años, que sea amnistía o lo que sea, no se preocupen. Pero en cambio le estaban pidiendo 10 años de cárcel y él estaba como a punto de caer preso por 10 años por ese crimen que él aseguró hasta el día de hoy que no cometió. Entonces él empezó a exigir al ejército una solución a ese problema. Tuvo que renunciar, lo obligaron a renunciar. Entonces él pidió a cambio también que le compraran un fondo, un terreno para su familia. Entonces la CNI sacó un crédito hipotecario, un crédito de la Corfo para comprarse el terreno y se instaló la familia. Él estuvo bajo arresto medio libre por el crimen de Fernández, pero la CNI no siguió pagando las cuotas del crédito Corfo. Entonces estaba enojado por eso, estaba enojado porque lo iban a dejar en la cárcel. Entonces él necesitaba ayuda y además estaba tratando de negociar que lo sacaran del país, ¿ya? Con protección.
pero como él acudía a todos los directores de inteligencia y no lo pescaban, o le decían, sí, te vamos a sacar, te vamos a dar $10.000 que nunca le dieron, o vamos a hacer esto o lo otro que tampoco nunca hicieron, y él veía como que se veía como acorralado, él empezó a tratar de pedir ayuda o negociar con los abogados querellantes de Tucapel Jiménez, el caso Tucapel y Juan Alegría, y se reunió con el abogado Jorge Mario Saavedra varias veces en Santiago y en Buenos Aires. Cuando efectivamente la DINE lo saca a Buenos Aires, sigue reuniéndose con el abogado querellante, porque él decía, por favor, ayúdeme con lo de Fernández, de alguna manera, y yo le entrego información sobre Jiménez, Tucapel Jiménez. Pero en realidad, y la PDI sabía perfectamente que esto sucedía, entonces el Toro siempre estuvo ahí sabiendo de estas reuniones, y en la cuarta reunión, cuando Carlos Herrera ya estaba fuera de Chile, y siempre con el temor de que lo sacan para protegerlo o en algún momento lo pueden matar, porque la DINE, me voy a enredar la historia, pero la DINE sabía que Herrera estaba haciendo esto, además. Entonces se metió en un gran lío y al final la PDI decidió arrestarlo en Buenos Aires en el cuarto encuentro con los abogados, el abogado querellante del caso Tucapel Jiménez, antes que se perdiera en la clandestinidad. Y ahí lo arrestan. Y ese sí fue un caso que estuvo en un proceso de extradición bien largo, como 2 o 3 años, algo así. Sí. Entonces él jugó con fuego, él estaba exigiendo cosas a la DINE y al mismo tiempo tratando de negociar información con los querellantes, digamos. En el fondo me salvo por uno u otro lado, Sí, pero no me voy solo. O sea, él quería salvarse porque él dijo, yo fui de lo más disciplinado, yo ejecuté todas las órdenes, no tiene ningún remordimiento. O sea, yo hice esto porque era lo correcto que había que hacer, pero me dejaron botado. Él estaba enojado. Debe estar todavía porque sigue preso. Claro, sí, claro. Si nos estás viendo, saludos. Claro. No era correcto. No, claro. Quiero también pasar nuevamente por un rechazo y a la historia de Eugenio Berríos. Y le voy a decir por qué. Uno tiene, bajo cierta lógica, conocer la historia de Eugenio Berríos, pero también aquella historia que por lo menos en mi ignorancia yo no conocía. Bueno, sabía que era loco, que era bueno para la jarana, drogadicto, alcohólico, pero no que tuviera problemas, pero no que estuviera ligado con bandas de narcos tanto en Chile como en Perú, o como también, si no lo estaba buscando la policía aquí en Chile, lo estaba buscando la DEA. Y esa historia está muy clara y es como, bueno, y también es una de las historias donde la PDI lamentablemente no llegó, no alcanzó a tomarlo o salvarlo o arrestarlo. Arrestarlo a tiempo. Arrestarlo a tiempo. Salvarlo. O al menos salvarlo Salvar su vida. Del final que tuvo. ¿Cómo se gesta? Obviamente, nuevamente, se gesta la captura o la forma de la forma de detectar dónde estaba Eugenio Berríos. Inicialmente, bueno, lo estaban buscando, para los que no conocen, Eugenio Berríos era un civil químico de la DINA, que trabajó con Michael Townley en los 70, etc. Ya, y él estaba siendo buscado por el caso Letelier, y ya no era habido, lo habían sacado ya del país y lo instalaron en Uruguay. Carlos Herrera, que estaban sacando a Carlos Herrera, pero primero por favor ayúdenos a instalar a este señor en Uruguay. Entonces arrendaron un departamento, qué sé yo, la DINE puso un montón de plata, pagó por adelantado incluso. Bueno, pero se supo de su presencia en Uruguay de manera bastante indirecta, en que el asesor de prensa de la embajada chilena en Uruguay, Emilio Rojas, periodista, agrego cultural y de prensa. Amigo de José Miguel Varas. Era amigo de José Miguel Varas. Entonces José Miguel Varas había ido a Uruguay a visitar a su hija que vivía ahí. Y Emilio Rojas, bueno, se juntaron. Y Emilio Rojas estaba muy enojado porque Eugenio Berríos, porque este tipo me está llamando, ¿me entiendes? Porque Eugenio Berríos ya estaba como molesto. Entonces me está llamando y me está llamando a la oficina, eso es indebido. Entonces como que le expresó su molestia. Y José Miguel Varas se lo contó a otro colega periodista, que era asesor de Toro, Rodrigo de Arteaga Beitía. Arteaga Beitía. Sí, que había
Bueno, era otro periodista que era uno de ese núcleo asesor que digo del director Toro. Entonces, ahí se supo que había indicios de Eugenio Berrío en Uruguay. Y ahí mandaron entonces detectives de la Brigada de Homicidio a Uruguay varias veces, digamos, y también los uruguayos no hicieron mucho. Y finalmente, bueno, Berrío al final nunca fue allá porque fue asesinado. Pero ahí le siguieron la pista, por ejemplo, los lugares, los departamentos que él habían arrendado, dónde vivió, con quién, a Eugenio Berrío. Y bueno, todo el episodio que fue como público acá, que reventó más públicamente aquí en Chile, es cuando él entró a una comisaría local en Uruguay pidiendo diciendo auxilio, que estaba, claro, secuestrado, que lo iban a matar, y desde ahí desapareció. Y sus restos aparecieron mucho después, y fueron los restos identificados mucho después que eso. Parte del plan control de bajas. Sí, entonces eso fue como la chispa inicial, fue esa reunión media así como casual de los dos amigos periodistas, que él dice, oye, Eugenio Berrío me está llamando, que resulta que Emilio Rojas tenía una larga relación con Eugenio Berrío. Y con su socio, que era un narcotraficante, Manuel Novoa. Claro, se conocían. Incluso Berrío, esto, bueno, lo tomé de las declaraciones policiales, Berrío le había pedido a Emilio Rojas que lo sacara, cuando supo que Emilio Rojas se iba a Uruguay, designado como agregado cultural y de prensa, que lo sacara en la maleta del auto, para allá también, que lo llevara para allá. Y ahí Emilio Rojas dijo, está loco. No. Pero cuál le costó también una suspensión y la salida de la No, sí fue un drama misión para él. diplomática. Sí, no, él fue sancionado, porque además la embajada no lo tomó en serio. Cuando en un momento, antes de su desaparición final, Eugenio Berrío llamó a la embajada y pidió ayuda, pidió auxilio, que estaba siendo retenido en contra de su voluntad y qué sé yo, y que se sentía amenazado, y la embajada no hizo mucho, porque además parece que el que recibió la llamada no tenía claridad sobre quién era él. Y mandó un memo a la Cancillería, y no sé quién respondió a la Cancillería, que tampoco tenía mucha claridad. Entonces decía, no, tienen que ratificar sus dos apellidos. Ingreso nuevamente su voto. O sea, claro, entonces como no pudieron ratificar los dos porque no tenía apellidos, documentos. claro, no tenía, porque él quería pedir documentos, exacto, para volver a Chile. Entonces dije, no podemos ratificar su nombre completo, entonces nada que hacer. Una comedia de errores. Entonces ahí ellos hubo un sumario interno en Cancillería y fueron sancionados varios, en Santiago y los de Uruguay también. Claro, por no haber hecho nada, por evitar lo que al final terminó siendo un homicidio. Y bueno, una cosa como muy anexa, ¿no? Usted sabe que hubo tres uruguayos condenados, bueno, extraditados de Uruguay a Chile por el caso Berrío, y terminaron acá, y terminaron condenados, y terminaron en Punta Peuco. Bueno, uno lo conocí porque lo entrevisté largamente, era maestro Reiki. Cuando estaba esperando su condena, el maestro Reiki, era voluntario en el Carlos Maquena, y era toda la otra. Bueno, terminó preso. Tabaré Vázquez creo que era. Parece que Tabaré Vázquez. Finalmente logró, Tabaré Vázquez, ¿no? Sí, usted tiene que saber esa historia. Tabaré Vázquez finalmente logró que los tres fueran trasladados a Uruguay para cumplir su condena ahí. Pero uno, que tenía la menor pena y que tuvo la menor participación, decidió quedarse en Chile porque se había emparejado con una chilena. Entonces él siguió en Punta Peuco y parece que sigue, no sé. Los otros dos fueron devueltos a Uruguay para terminar de cumplir su condena, y a las 2 semanas estaban libres. Y los dos están libres, al tiro. No sé si el otro sigue en Punta Peuco, el Rivas, no me acuerdo cómo se llama él. Radael, bueno, no sé, pero uno quedó preso todavía y el otro así inmediatamente libre. No, increíble. Hay muchas anécdotas. Sí, no, muchas, por favor, pero que la gente, por favor, don Eduardo. Yo simplemente para decir que me parece que libros como los que se están comentando son tremendamente importantes, sobre todo ante una sociedad como la nuestra de hoy, tan indolente, tan insensible, que ya olvidó lo que pasó. Al mismo tiempo que Chile está viviendo la peor crisis de sus Fuerzas Armadas, Carabineros hoy, que no sabemos en qué va a terminar, pero les importa un ramo lo que pasa. Ladrones de manera criminal. Y yo creo que este tipo de libros son fundamentales. Ojalá todos los estudiantes, los jóvenes lo conocieran. Este y otro, porque ayuda a entender la situación global. ¿Por qué ocurrió? ¿Por qué puede volver a ocurrir? ¿Quiénes eran los personajes? Yo simplemente, para complementar lo que ya he dicho, les quiero contar que
Yo regresé al exilio a Chile en el 88, pero habíamos acordado con José Carrasco, que pone, que asesinado también, habíamos hablado de la necesidad de judicializar los crímenes y lo difícil que era. Muchas veces en café en México hablábamos de esto y lo veíamos como imposible. Entonces acordamos que Pepe me iba a empezar a enviar a México mensajes para buscar la composición del Poder Judicial chileno y si había realmente algún juez o varios que dieran lucecitas de que no era tan imposible. Así conocimos la historia de Cánovas Robles, de Carlos Serra. Entonces yo llegué convencido a Chile que no era imposible y que se podía intentar una querella. Y aquí les cuento, realmente era tal el predominio ideológico de los medios de comunicación, de lo que fue la concertación, que no solo no nos pescaban. Yo en el 88, la querella la presentamos en el 98, 10 años después. Fueron 10 años de pérdida de tiempo, de pelear. ¿Y quién eran los que nos controlaban? Los propios abogados de derechos humanos. Porque ellos decían, pero tú vienes llegando de afuera, no tienes idea, claro, para ti es fácil porque estás en el exilio, no sabes lo duro que es aquí, esto es hacer el ridículo y hasta bueno. Después empezó el juicio en España, los 90 y tanto, con Baltasar Garzón. Entonces eso es lo que hay que hacer, que los jueces dicen, pero no puede ser, aquí tenemos más elementos, aquí están los testigos. Finalmente llegó un momento que ya la situación no aguantó más y después de pelearnos con todo, yo no voy a dar nombres, pero en verdad, famosos abogados de derechos humanos se opusieron tenazmente a que presentaran la querella. Y finalmente la presentamos el 12 de enero de 98 con Ramón Vargas, Julio Urquieta, ¿cómo se llama la compañera que murió? Graciela Álvarez y Alberto Espinosa, creo que era el otro, y Julio sí, y Pepe Caviere. Entramos al tribunal, no nos pesca nadie, por supuesto, los periodistas miraban como torpes. Era como simbólico. Es simbólico, ¿verdad? Bueno, pero ese mismo día, 2 horas después, para que vean que tenía razón lo que habíamos avanzado con Pepe, la Corte designa al juez Guzmán juez, o sea, no era imposible. Y empezó toda esta historia nueva y después los meses se sumaron todos, ahora sí. Tanto que al mes de septiembre de ese año ya eran más de 350 las querellas. Pero quiero contarles además que nosotros, algo que no era jurídicamente correcto, le enviamos fotocopias de todas las declaraciones que nos prestaba el juez Guzmán a España para fortalecer el juicio de allá, porque las declaraciones que tenían eran pocas. Habían declarado básicamente chilenos que vivían en España. Y muy poca gente podía viajar porque era costoso el viaje. Entonces nosotros le mandábamos, sobre todo al abogado Enrique Santiago, le mandábamos todo lo que teníamos, y eso fue convenciendo a Garzón y a los demás de que en verdad la cosa era horrorosa y que había posibilidades de procesar porque había muchos testigos, había mucho material judicial útil, cosa que ellos no estaban muy convencidos en España. Aunque aquí nosotros lo que avanzamos hasta octubre, que cada preso comercial era relativamente poco. El único procesamiento que había que era Rellano Stark, que había sido procesado a finales de septiembre, teníamos un procesado. De manera que la colaboración de lo que se avanzó en Chile para lo de Pinochet en Londres fue muy importante, yo diría, a ratos determinante. Y a su vez lo de Londres para nosotros fue un gran espaldarazo, porque si Londres juzga, ¿cómo no se hallarán entre los personajes? Pero para que vean ustedes hasta qué nivel se había llegado en el país cuando todavía estaba calentito el asunto, ¿no? Y sin embargo la actitud de fuerzas políticas, etcétera, bueno, también pesa mucho que en Chile la transición, igual que en España, fue negociada. Aquí hubo, si no fue el pacto de la Moncloa, pero fue otro pacto. Y eso significa compromiso, que uno puede llegar a entenderlo, porque son terriblemente horrorosos y nefastos desde el punto de vista de la mirada de los derechos humanos, ¿no? Y todo esto, la amnistía y la propia, cómo se instaló en los jueces la idea de que no había que avanzar mucho. Bueno, se logró quebrar la mano y yo creo que ya llega el momento que ojalá Pascal siga escribiendo más libros y que otros se sumen, porque en verdad es muy interesante conocer la historia. La de secretos que todavía hay, el tema es enorme, de cómo tanto de la brutalidad del crimen, de las conexiones internacionales, de cómo el ejército tenía ese instituto que fabricaba gases tóxicos que legalmente existía delante de la dictadura. Entonces, esas cosas que hay que empezar a saberlas para que conozcamos realmente en qué país estamos viviendo, ¿no? Yo creo que es muy, muy importante conocer detallitos y las situaciones humanas. Es bien interesante y mucho más dramático de lo que la gente piensa que es. Por eso yo quiero felicitar a Pascal porque este esfuerzo, y ojalá siga haciendo muchas cosas, y las cosas que pasaron después en la cárcel. Hay cosas que cuesta, yo las recuerdo y me cuesta creer que ocurrieron, pero ocurrieron cosas hasta como que hubo hasta una colaboración del MAMU, no sé si tú conociste eso, para esclarecer el crimen de unos cubanos en Argentina. Cuando caen en Argentina unos cubanos que son... A ver, aparece un fondo.
que es una cosa horrorosa, que nos metieron en un tambor, que Sí, los me quemaron acuerdo, vivo sí. y demás. Y estaban en Mendoza, y el mamo sabía, porque sabía yo la DINA. Y ante la sospecha de que hubiera sido la DINA, algunos de estos policías, los que habla Pascal en su libro, hablaron con los mamos. Y dijeron, usted está jodido, pero cuéntelo. Es cierto, ¿no? Y el tipo terminó por decir que están en estas partes los restos. Y estaban. El compromiso fue secreto, por eso no fue noticia. Seguro, claro. Si usted cuenta esto, pero nadie va a saber nada. Sí, un montón de historias. Bueno, y aparecemos. Y efectivamente esos restos están hoy día, los familiares cubanos recuperaron sus restos, están enterrados. Y anécdotas como esas, de cosas muy terribles y impensadas, y que ojalá no vuelvan a ocurrir. Muchas Sí. gracias. Gracias. Sí. Bueno, yo creo que este libro es como el lado B de la transición, porque es como el lado no tanto de la justicia, sino como de la investigación policial, que es lo que menos se supo, porque efectivamente no hubo justicia, entonces nadie como que se enteró de que esas cosas pasaban, ¿entiendes? Entonces, porque en esa época no hubo todavía esa renovación de la Corte Suprema que hubo después del 98, entonces todos aplicaban la ley de amnistía, la prescripción, entonces todos estos esfuerzos terminaban en nada. Incluso, o sea, el caso Tucapel es lo más patético que hay, porque tenían confesos, criminales confesos, y al final no hay suficiente evidencia. En esa época, no sé cómo Con un Pablo Norato diciéndolo así. Claro, Pablo Norato aparece varias veces en el Me libro. imagino. Bueno, me salían las Pablo sopas. Norato. Pero por supuesto. Dato que figura en el libro y en la historia ligada a Eugenio Berríos. La viuda de Eugenio Berríos es la ex de Pablo Norato. Mira, po. Qué loco. Y Pablo fue cómplice en el crimen de Martín Carter. Sí. Ujú. Encubridor, digamos. ¿no? Encubridor. Encubridor. Ella murió, parece que ella la Gladys Schmeister. Bueno, y ustedes sabían que vivían aquí a la vueltecita, por la calle Merced, donde están les assassins, los Sí, asesinos. sí. Ahí era el lugar de encuentro de Dina y narcotraficante, muy ad hoc el nombre del restaurante, cuyo dueño era pariente Cheire, de apellido Cheire también. Y ellos vivían en el tercer piso Ah, del berrío con la Gladys Schmeister. Schmeiser. Y que tenga interesante recordarse de Sheila. El avance logrado condenar a Sheila, aunque sea una pena baja, y fue el del nunca más. Una prueba palpable de la falsedad de Sí, los claro. militares, de su cobardía moral, de su falta de ética. El general del nunca más, el que pidió perdón a la sociedad, estaba metido en un crimen. No, nunca colaboraron, no sé hasta el día de hoy, nada. Nunca colaboraron colaboraron. absolutamente nada. Yo creo que la Suprema lo va a revocar, no creo que mantengan la sentencia de juez Perrosa, pero queda para la historia que fue condenado a primera instancia, que inocente no era. Parece que él quería hacer un comentario, ¿no? Es que a lo Hace mejor un rato atrás. me adelanto a él, sí, pues todo cómo fue el arresto a Corbalán. Ah, Corbalán, que es parte de A ese lo mejor mismo me adelanto a él por eso. No, No, pero el no, arresto pero- Corbalán fue bien sencillo porque él está escurridizo y bueno, los detectives estaban como pinchando los teléfonos a toda su parentela y a veces lo escuchaban a él también, pero no daban con él. Incluso en un momento le escucharon en una de esas llamadas interceptadas de que no, yo me voy a pitear a alguno de estos hueones porque yo no me voy así nomás. No me voy preso Y así yo nomás. digo, van a ser el más peligroso de todos. Sí, pero al final se entregó así sin Ah, un sí, tiro. sin escándalo. Sí, sin escándalo. Sí. No ando tocando guitarra. Pero a través de intercepciones telefónicas. Ah, ya. Y quiero, ya en Mucho el papel. final del libro, porque es una mucha selección, y aún así quedó mucho afuera, el capítulo 12, que en busca del tío permanente, y citar el primer párrafo. José Luis Cabión y René Sandoval fueron los últimos detectives en ver a Paul Schaeffer al interior de Colonia Dignidad. Era la hora del almuerzo del 30 de marzo de 1994 y líder de la secta alemana en la precordillera de la región del Maule. Yacía en una cama de hospital. Tenía puesto una máscara de oxígeno. Schaeffer, entonces de 73 años, estaba muy grave y tal vez en sus últimos días, le dijo el doctor Harmon Hopp, director del hospital y su brazo derecho. Bueno, vamos, últimos días que duraron más o menos 15 años. Esos últimos días muy largos. Aquí también tiene la historia, y más que de Schaeffer, de los colonos que vivían en Villa Baviera. Cómo lo defendieron a muerte para que este mismo comando de investigaciones
no traspasara las vallas, no investigara y en el fondo no llegara al meollo del asunto y de cómo cayó Paul Schaeffer, que cayó por violación de menores, no por el resto, no por cómplice de dictadura ni nada de eso, por violación de menores. Claro, y en esa época en la que yo relato es hasta el 98. Y él, Schaeffer, bueno, hay dos versiones de cuándo salió efectivamente. Yo tiendo a pensar que fue como el agosto del 97, otros dicen como en marzo del 98. Pero bueno, cuando la segunda camada de detectives empiezan a incursionar en Colonia y encuentran las fichas, las armas, etc., Colonia ya estaba empezando sus descalabros. Pero en esa época estaban recién descubriendo, bueno, conociendo los colonos, porque en realidad no habían realmente entrado, o sea, porque sabían intelectualmente por informe, por testimonio, cómo operaba la colonia, pero Schaeffer estaba ahí. Cuando yo hablo de la segunda oleada de detectives que investigaron, Schaeffer ya no estaba en la colonia, no tenía ese control férreo, pero cuando ellos entraron, o ahí empezaron los primeros allanamientos, qué sé yo, encontraron los búnkeres, los 500 sensores en distintas partes, o sea, toda la tecnología que tenían, estaban ya bajo el control estricto de Paul Schaeffer, los mismos colonos, y ellos obstaculizaron todo. O sea, había una persona que decía como cada apertura de puerta era una operación militar, ¿entiendes? O sea, incluso avanzar un metro era un drama. ¿Entiendes? Se ponían los colonos, los mismos niños que tenían instrucciones de niños alemanes de tirarse al suelo, obstaculizar el paso. Bueno, le gritaban, no le dejaban pasar las barreras. Fue un obstáculo permanente, o sea, ya no era ir a detener a un agente ladina a su departamento, que ya era algo de detener, digamos, pero era además un predio gigante, que era un mundo desconocido que además encontraron tantas cosas increíbles que tú no sabías con qué te podrías encontrar. O sea, no era descabellado pensar en X situación fantasiosa. Nada era fantasioso, porque lo estaban viendo ahí, ¿entiendes? Entonces era como, no sé, por trampas hidráulicas en los caminos, portones que no estaban, o sea, trampas que no estaban un día y al día siguiente sí, vallas, qué sé yo, o llegaba, no sé, por un bus con 60 colonos, y eran como soldaditos, ¿no? Y se salían y bloqueaban el camino y no dejaban pasar, no dejaban entrar a las instalaciones. Entonces es de película, realmente de película. Y la casa que tenían en campo de deportes, que era una verdadera trampa mortal. Sí, bueno, uno la puede ver todavía, ¿no? Está en una esquina en campo de deportes como a 2 cuadras del Estadio Nacional. También allanaron ahí, y el casino que tienen en Bulnes, y en campo de deportes, claro, un detective que entró ahí en uno de los allanamientos dice que es como, se ve como una casona grande, antigua, pero es gigante. Y además tenían, por ejemplo, unas bombas de ruido instaladas en distintos puntos del patio, tenían trampas abajo, tenían varios subterráneos de esa casa, y cuando descubrieron todo eso, los colonos que estaban ahí a cargo de esa casa como no tenían ni idea de nada. Porque los colonos siempre no sabíamos, o sea, bueno, pero estos sensores, ¿qué significan? Estos cables, porque encontraron 1000 cables que se hundían en la tierra, ¿hacia dónde van? No sabíamos de su existencia, nada sabían, nunca. Entonces como, y además, es que no hablamos español. No hablamos español, no sabemos de nada, solo tenemos instrucciones de no sé qué, nunca habíamos visto estas cosas, nada. Y los niños nunca vistos, nunca estaban los niños a la vista. ¿Cómo se tomó las autoridades, o al menos la PDI, la captura misma de Schaeffer en Argentina? Eso es un tema delicado, porque aquí tuvo que ver Interpol en Argentina y un equipo de contacto. Claro, del Canal 13. De Canal 13. Sí, en ese tema no me metí porque ya está fuera y es un tema muy complicado, porque uno habla con los detectives y dice, bueno, nosotros hicimos todo en realidad el trabajo en terreno y de investigación para más o menos descubrir dónde estaba Schaeffer, pero el canal se adelantó. Pero yo no me voy a meter en ese tema, porque no sé los detalles también. Está perfecto, pero era una pregunta. Claro, lo que pasa es que la PDI sí tuvo evidencia de que él podría estar ahí, en Chivilcoy, pero creo que no actuó a tiempo. Pero no investigué ese detalle, porque estaba como fuera
No, sí, no figura esta historia en el libro, solamente como estábamos mencionando a Paul Sheffer, solamente me llegó como, oye, aquí hubo una cosa. Lo cual le costó también a Canal 3 un premio Emmy, porque fue un hallazgo. Sí, porque ellos hicieron lo que la PDI debería haber hecho antes. ¿Alguien quisiera decir algo? Me acordé, no sé si dentro de tu investigación, de unas fichas que en algún minuto se encontraron. De Colonia. Sí, unas fichas con muy detalladas por lo demás, de gente... Sí, esa ficha la encontraron años después, como en 2003. Ok. Que el juez Jorge Cepeda la tuvo como bajo llave un montón de años, montones de años. Se hizo un informe sobre esas fichas y esas fichas ahora fueron entregadas a Londres 38 y al Archivo Nacional. Okay. Ahí está. ¿Alguien más quisiera decir algo? Bueno, ya para finalizar, porque vi una mano que me hizo así, que debe ser el librero. Darte unos presentes por la gentileza de haber venido a conversar con nosotros y con este grupo de gente ya más de una hora conversando en este momento. De Diamela Altir, su último libro Sumar. Muchas gracias. Y de parte de mi propio sitio, que es del Libro Show, que es una taza con nuestro logo brandeado, por si gustas de café, de un tecito. Sí, me gusta mucho de café. También te sirve para poder trancar la puerta. Para ahí el uso que puede hacer cada uno. Muchas gracias. Y para finalizar, y saliéndome solo un poco de este libro, y más hablar con la persona. ¿Qué hay en el futuro de Pascal Bonnefoy? ¿Hay una nueva investigación? Ay, sí, pero es como estoy en etapa posparto. Entonces, déjame descansar un ratito. Nada que nos pudiera decir en estos momentos, una pastillita. No lo estoy pensando, de hecho. Estoy pensando, pero no he decidido nada todavía. Bueno, lo intenté. Bueno, obviamente recomendarles a los presentes en esta sala, a quienes nos están viendo a través de YouTube y a quienes nos están viendo a través de vía streaming, Cazar al cazador, de la periodista Pascal Bonnefoy, una crónica histórica, pero de una historia reciente nuestra, dedicada a héroes anónimos en el fondo. Porque hablamos de héroes muy rimbombantes, pero otros que también hicieron el mismo trabajo, quizás aún más trabajo, pero que no tienen estatuas, que no tienen ninguna mención en algún libro de historia, pero que en el y que en el fondo también pueden estar viviendo una vida tan normal, pero que también merecen el abrazo de cada uno de nosotros. Yo tengo 29 años, no viví dictadura, pero soy consciente de la época dura que pasó este país. No soy de quienes vienen al contrario, que tiene como, ay, miremos hacia adelante y no miremos hacia atrás. Ese tipo es muy sospechoso. Muy sospechoso, increíblemente sospechoso. Bueno, recomendarles Cazar al cazador, detectives transcriminales de lesa humanidad, de Pascal Bonnefoy, editado por Debate, que lo pueden y libro que pueden encontrar en Merced 76, en la librería Quevedo Forestal o en espacioforestal.cl. Pascal Bonnefoy, gracias. Muchas gracias. A los presentes, muchas gracias. Nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias.